Continuando con nuestras temáticas del curso de balances de materia y energía, veremos tres nuevos elementos: el flujo volumétrico, flujo másico y flujo molar. El flujo volumétrico representa la cantidad de volumen que pasa por una superficie dada en un tiempo determinado y normalmente se simboliza con la letra Q. Si observamos la figura, lo que básicamente tenemos es una porción, en este caso diremos de fluido con un volumen V, que se desplaza y que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. A esto es lo que se le conoce como flujo volumétrico o caudal. El caudal entonces puede expresarse como la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Análogo al concepto de flujo volumétrico, existe la denominación de lo que se considera como flujo másico. El flujo másico expresa la variación de la masa con respecto al tiempo en un área específica. Como se puede observar en la figura, tenemos una porción de masa y esta porción de masa va a atravesar una superficie en un tiempo determinado. A eso es lo que conocemos como flujo másico. O sea que el flujo másico representado por m punto va a ser igual a la masa dividido respecto al tiempo. De esta expresión nosotros podemos observar de que va a haber una analogía entre el flujo volumétrico y el flujo másico. El flujo volumétrico caudal va a ser igual entonces, como dijimos, al volumen sobre el tiempo. Si miramos estas dos expresiones, encontramos que se tienen tres variables: masa, volumen y tiempo. La relación masa sobre volumen va a representar la denominada densidad. Por lo tanto, nosotros podríamos escribir que el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico por la densidad de la sustancia. El último elemento que identificaremos será el denominado flujo molar. El flujo molar se refiere a la cantidad de moles o totales o de una sustancia que atraviesan una superficie determinada en un tiempo dado. Cuando hablamos entonces de flujo molar total, lo vamos a representar por la letra F y va a ser igual al número de moles totales por la unidad de tiempo. Es decir, hablaremos de gramos mol por hora, gramos mol por segundo o kilogramos mol por hora, kilogramos mol por minuto, libras mol por hora, etcétera, etcétera. Cuando se trata de una mezcla, nosotros podemos hablar del flujo molar de cada componente. Supongamos que tenemos una mezcla y uno de los componentes denominado como A. Entonces F de A será igual a las moles que haya de A que atraviesan la sección por unidad de tiempo. Si combinamos estas dos expresiones dividiendo FA entre F, encontraremos como resultado lo siguiente: FA sobre F va a ser igual a NA sobre NT. Es decir, F de A va a ser igual a la fracción molar de A por el flujo molar total. Esta última expresión nos dice de que si nosotros conocemos el flujo molar total y la fracción molar del componente que está en la mezcla, podemos hallar su flujo molar. Para finalizar, realicemos el siguiente ejemplo donde tenemos una corriente gaseosa de 5 kilogramos mol por minuto que está compuesta de aire seco en un 99% en volumen y 1% en volumen de CO2. Y se encuentra una condición de 250 grados y una presión de 683 milímetros de mercurio. Lo que se nos pide calcular es el caudal del gas,
el flujo másico del gas y el flujo másico de aire y dióxido de carbono. Para la determinación del caudal del gas, podemos ver de los datos del problema que la información con la que contamos es con el flujo molar, la temperatura y la presión a la que se encuentra el gas. Siempre que tenemos gases y nos dan las condiciones de temperatura y de presión, debemos de pensar en la ecuación del gas ideal, la cual está expresada como P por B igual a N RT. Como nosotros conocemos el flujo molar, vamos a hacer simplemente unos cambios para incorporar la expresión de caudal a la ecuación del gas ideal. Para ello entonces vamos a dividir ambos lados de la ecuación por el tiempo t. Al hacer esto, observemos que acorde con la definición que hemos dado, B sobre t es equivalente al caudal y N sobre t es equivalente al flujo molar. Por lo tanto, ya la ecuación queda transformada de tal manera que conocemos todas las variables. P es 683 milímetros de mercurio, F es 5 kilogramos mol por hora, R será la constante universal de los gases en las dimensiones adecuadas y T la temperatura expresada en Kelvin. Por lo tanto, a partir de esta ecuación ya podemos despejar nuestra primera incógnita, que es el caudal del gas. Calcúlelo, por favor. El segundo elemento a calcular es el flujo másico M punto. De la expresión que hemos deducido, encontramos que el flujo másico es equivalente a el producto del caudal por la densidad. En este problema, esta densidad de la cual estamos hablando se refiere a la densidad del gas. Pero ¿conocemos la densidad del gas? Desde luego que no es un dato del problema, pero potencialmente podemos conocerla. Acorde con la ecuación del gas ideal, entonces la densidad de un gas será igual a la presión por el peso molecular promedio del gas dividido entre la constante universal R multiplicado por la temperatura. Para hallar el peso molecular del gas, pues básicamente debemos de recordar que el peso molecular de un gas es la sumatoria de las fracciones molares por los pesos moleculares individuales de cada componente en la mezcla gaseosa. Como nosotros conocemos las composiciones de CO2 y de aire seco, o sea, las fracciones molares, podemos calcular entonces el peso molecular del gas. ¿Cuánto da ese valor? Una vez calculado ese peso molecular del gas, podemos ir a la ecuación del gas ideal y de aquí podemos despejar la densidad. Con ese valor de densidad y el valor de caudal obtenido anteriormente, entonces podemos encontrar el flujo másico. Por favor, encuentre la respuesta. La cuestión final es hallar el flujo másico de CO2 y el flujo másico de aire. Para esto entonces nosotros requerimos encontrar primero los flujos molares de CO2 y los flujos molares de aire. El flujo molar de CO2 básicamente va a ser igual al flujo total por la fracción molar de CO2, y el flujo de aire va a ser igual al flujo molar de total por la fracción molar de aire. Una vez encontrado entonces las moles de CO2 y las moles de aire, lo que hacemos es encontrar la masa de CO2 y la masa de aire, recordando de que masa será igual a las moles por el peso
molecular de cada compuesto. Entonces masa de CO2 será igual a las moles por el peso molecular del CO2. De esta manera se calcularán el flujo másico de CO2 y el flujo másico de aire. Por favor, haga esta última parte. Muchas gracias.